Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Un tema del cual yo creo que se habla a nivel de análisis de cara a la próxima temporada por parte del Real Madrid femenino tiene que ver con la profundidad de plantilla, la cual evidentemente no hemos tenido este año. En nuestro primer año de Real Madrid como tal, después de pasar de ser el Club Deportivo Tacón a Real Madrid, esa profundidad de banquillo no la hemos tenido. No hemos tenido esa capacidad, ¿no?, de proyecto para doblar posiciones. Creo que se han visto en distintos puestos, como por ejemplo, así sin ir más lejos, el lateral derecho, el pivote defensivo, el delantero centro, etcétera, etcétera, ¿no? Distintos puestos los cuales son mejorables a nivel no solo de calidad, ¿no?, más demarcaciones se podría decir, sino también a nivel de cantidad. Y creo que en cuanto al nivel de proyecto y trabajo del mismo, es muy importante la idea de doblar posiciones. Sin ir más lejos, y aunque no nos guste, el Barça, por ejemplo, una de las cosas muy buenas que tiene es que, por ejemplo, puede hacer 9 permutas, 8 cambios, y que más allá de que no haya un escalonado negativo entre el equipo titular y el segundo equipo, por decirlo de alguna manera, más allá de esto, sí que da la sensación de que tienen refuerzos y elementos para poder competir a su nivel, ¿vale? Sí que, evidentemente, tienen sus jugadoras titulares, pero las de segunda unidad dan buena talla, ¿no? Entonces, eso, dentro de nuestro nivel actual, creo que sería importante que lo pudiéramos encontrar. Y me gustaría que el club, más allá de que no fiche grandes estrellas, pues sí que tenga la idea de, si se van 6, 7 u 8 al final jugadoras del Real Madrid, las 6, 7 u 8 que vengan, tengan esa capacidad para poder competir como titulares de un Real Madrid que va a competir en Champions, o es la idea, ¿no? Ya que nos hemos clasificado para puestos Champions, la idea es estar en Europa la próxima campaña. Y en esa premisa, pues, jugadoras obviamente como Hugo Gagu, por distintas circunstancias, las hermanas Ortiz, tanto Malena como Samara, luego, pues así analizando a bote pronto, Jessica Martínez, no sé yo si da ese nivel, ¿no? A nivel de dobles puestos, Dayan, que por lesiones no va a poder competir y está claro que va a salir, Thaisa también, que se da por hecho que ya no está a su mejor nivel como cuando era internacional brasileña. Pues todas estas futbolistas, que son 4 o 5 jugadoras que pueden salir, pues obviamente te dan la posibilidad de reforzar. Ari, que entiendo que no va a estar en el primer equipo la próxima temporada, más allá de que ha estado entrando en convocatorias. Bueno, son 4 o 5 espacios que va a tener que llenar el Real Madrid como mínimo con jugadoras de nivel. Y hombre, así ya pensando a bote pronto, parece que un poquito puede ser esa la idea, con Lucía Rodríguez, Rocío Gálvez, Han Raui, Claudia Zornoza, Esther González, Naikari García, vamos a ver si Moller Hansen también, que parece que va a llegar del Inter de Milán. Bueno, todas estas futbolistas podrían entrar en esa línea. Lo que en definitiva, y resumiendo un poquito en el vídeo, lo que quiero transmitir es que hay que tener una segunda unidad competente y no descapitalizar el equipo como otras veces lo hemos visto en el Real Madrid masculino, ¿no? Ese equipo que a veces daba la sensación de que se iba descapitalizando, perdiendo elementos de unidad B, y que hacía que el equipo a la hora de competir Liga y Champions tuviera problemas, ¿no?, de fondo de armario. Entonces necesitamos un buen fondo de armario y espero que la premisa de Ana Rosell y compañía sea la idea de tener un fondo de armario decente, no grandes estrellas a lo mejor de nivel internacional, pero sí al menos tener una segunda unidad sólida que no haga pensar de que el Real Madrid solo tiene 12, 13, 14 futbolistas como muchísimo para poder competir, sino tener 17, 18 jugadoras para poder, pues eso, rotar y tener un oxígeno mayor de cara al final de temporada y para poder doblar partidos. Así que nada, esta es un poquito la idea de análisis del vídeo. Me gustaría ver un poquito vuestras opiniones, que en el Real Madrid femenino, la verdad, estamos teniendo muchos comentarios, mucho debate, mucho análisis. Creo que hay mucha ilusión por parte del aficionado de cara a ver un poquito qué es lo que vamos a hacer. Y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y espero vuestros comentarios. ¡Chao!